Bienvenidos a nuestro canal de filosofía. Hoy exploraremos la fascinante filosofía del lenguaje de Ludwig Wittgenstein, un pensador cuyas ideas han transformado nuestra comprensión del lenguaje y la realidad. Ludwig Wittgenstein, nacido en Austria, Hungría, en 1889, es uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Después de estudiar ingeniería y lógica, se dedicó por completo a la filosofía, desarrollando ideas innovadoras que desafiaron las concepciones tradicionales del lenguaje y de la mente. Una de las contribuciones más importantes de Wittgenstein es su noción de juegos del lenguaje. Para entenderla plenamente, imaginemos el lenguaje como un juego, pero no un juego trivial o simple, sino una serie de actividades complejas arraigadas en contextos específicos. Cada juego de lenguaje tiene su propio conjunto de reglas, normas y contextos que le dan significado. Por ejemplo, el lenguaje que utilizamos al hablar con amigos en una reunión social es muy diferente del lenguaje utilizado en un entorno académico o en un tribunal. Las palabras no tienen un significado fijo e inmutable, sino que obtienen su significado a través de su uso en un contexto específico. Por lo tanto, comprender el significado de una palabra no es solo una cuestión de definiciones estáticas, sino de comprender cómo se usa en el contexto de un juego de lenguaje particular. Por ejemplo, cuando damos instrucciones como gira a la izquierda en la siguiente intersección, estamos participando en un juego de lenguaje donde las palabras tienen un propósito práctico y directo. Pero cuando contamos chistes, las palabras adquieren un significado diferente, destinado a provocar risas y entretenimiento. Los juegos del lenguaje están presentes en todas las áreas de nuestra vida cotidiana, desde discutir sobre política hasta expresar amor. Cada situación en la que usamos el lenguaje implica un juego de lenguaje único con sus propias reglas y normas. Al comprender la teoría de los juegos del lenguaje de Wittgenstein, podemos apreciar la riqueza y la complejidad del lenguaje humano y cómo moldea nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Wittgenstein también nos lleva a reflexionar sobre los límites del lenguaje. A medida que exploramos el mundo del lenguaje, nos encontramos con áreas que parecen desafiar nuestra capacidad de expresión. Wittgenstein sugiere que hay cosas que simplemente no pueden ser expresadas mediante el lenguaje. Estas áreas se sitúan más allá de lo que él llama los límites del lenguaje. No son solo cuestiones abstractas o misterios metafísicos, sino aspectos de la realidad que escapan a nuestra capacidad de representación lingüística. Por ejemplo, ¿cómo podemos expresar completamente la experiencia del amor con palabras? El lenguaje puede intentar describirlo, pero siempre parece incompleto, dejando fuera aspectos emocionales y subjetivos difíciles de capturar con palabras. Wittgenstein emplea paradojas y ejemplos provocativos para señalar estas limitaciones. Por ejemplo, considera la paradoja del mostrar y decir. ¿Cómo podemos mostrar algo que no puede ser dicho, como el significado de una palabra, sin usar el lenguaje mismo? Reconocer los límites del lenguaje
no significa rendirse ante el misterio o la confusión, sino aceptar la complejidad de nuestra experiencia humana. Estos límites nos desafían a explorar nuevas formas de comprensión más allá de las palabras. En la filosofía contemporánea, las ideas de Wittgenstein sobre los límites del lenguaje continúan inspirando debates sobre la naturaleza de la realidad y la comunicación. Nos recuerdan la importancia de la humildad intelectual y la apertura a nuevas formas de conocimiento más allá de las palabras. Ahora exploraremos en detalle el contenido del concepto según la perspectiva de Wittgenstein. Para Wittgenstein, el contenido de un concepto se encuentra en su uso contextualizado en situaciones específicas de lenguaje y acción. El significado de un concepto se establece a través de su aplicación en la vida cotidiana y las prácticas sociales. Por lo tanto, comprender el contenido de un concepto implica observar cómo se utiliza en diversas situaciones y contextos. Por ejemplo, al hablar del concepto de justicia, su contenido no se limita a una definición abstracta, sino que se manifiesta en las acciones y decisiones que se toman en nombre de la justicia en la sociedad. Al explorar el contenido de los conceptos, nos adentramos en la riqueza y la complejidad del lenguaje humano y cómo moldea nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Wittgenstein también nos invita a reflexionar sobre el concepto de vacío de contenido. Una noción que desafía la idea de que todos los conceptos tienen una referencia clara y definida en el mundo. Para Wittgenstein, algunos conceptos pueden carecer de un contenido sustancial o concreto, especialmente aquellos que se refieren a entidades metafísicas o abstractas que no tienen una referencia directa en la experiencia empírica. Por ejemplo, al hablar del concepto de alma o absoluto, Wittgenstein argumentaría que su contenido puede ser vago o ambiguo, ya que no está claro cómo se relacionan estos conceptos con la experiencia humana o la realidad observada. Reflexionar sobre el vacío de contenido del concepto nos desafía a considerar la claridad y la precisión en nuestro uso del lenguaje, así como a cuestionar las suposiciones detrás de conceptos aparentemente abstractos o indefinidos. Al reflexionar sobre el lenguaje, nos embarcamos en un viaje hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Nos desafía a trascender las limitaciones del lenguaje y a explorar nuevas formas de significado y conexión. En resumen, la filosofía del lenguaje de Wittgenstein nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del lenguaje y su papel en la comprensión del mundo que nos rodea. Sus ideas continúan inspirando debates y reflexiones en la filosofía contemporánea. Gracias por acompañarnos en este viaje por la filosofía del lenguaje de Wittgenstein. No olvides suscribirte para más contenido filosófico. Nos vemos en el próximo video.